Hola, gracias por estar acá una vez más a Convertidas por su palabra. Te damos la bienvenida. Es un privilegio estar compartiendo con ustedes esta enseñanza del Salmo 119 que hemos tenido durante todos estos días. Hoy toca a nuestra querida Gaby García desde Chiapas dar este mensaje de los siguientes, el nombre del alfabeto, el Gmail, los versos 17 al 24 le toca hoy a nuestra querida Gaby el privilegio de traernos este mensaje. Así que dejamos el micrófono a Gaby. Bienvenida, gracias por estar acá y pues hemos orado para que esta palabra sea de gran bendición a tu vida como lo es para la nuestra. Adelante, mi querida. Muchas gracias por la bienvenida y sí, el hermoso privilegio que el Señor nos da de compartir su palabra. Toda la gloria y toda la honra es para Él. Muchas gracias. Ya hemos orado para poner este tiempo en las manos del Señor. Muchas gracias por las oraciones y vamos a comenzar esta enseñanza. Son enseñanzas un tanto breves porque esto está por secciones, como nos lo comentaba nuestra hermana Luz. El día de hoy tocamos de los versículos 17 al 24. Puntos importantes que debemos considerar en esta enseñanza, en esta porción. El más importante de todos es que necesitamos la palabra de Dios. Es una necesidad para nosotras. Así como nos alimentamos con alimento físico 3 veces al día y a veces hasta más, yo me confieso, así necesitamos el alimento que nutre a nuestro espíritu. Necesitamos diariamente venir para tomar la porción que nos es necesaria. Por eso es tan enfático este punto para que se menciona. Necesitamos la palabra de Dios. No podemos ignorar nuestro tiempo con Dios en su palabra. Necesitamos comer físicamente para sentirnos bien. Si no, te duele la cabeza, te sientes nerviosa, te puede dar un bajón de presión, en fin, ¿verdad? Cada uno experimenta ciertas cosas cuando te das cuenta de que necesitas comer. Entonces, a nuestro espíritu le pasa muy parecido. Necesita nutrirse de la palabra del Señor. Puedes hacerlo, lo ideal es, ¿verdad?, que fuera muy de mañana para poder poner tu tiempo, el día en las manos del Señor. Pero también podemos hacerlo en el transcurso del día, no limitarnos a solamente un tiempo determinado. Gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo podemos acercarnos al Señor en todo momento. Entonces, él es constantemente estar orando, alabando, escuchando. Si no puedes leer, puedes escuchar la palabra del Señor. Entonces, eso nutre a tu espíritu. El primer punto que toca el salmista, que está en el versículo 17, el cual dice, les leo la versión NTV, dice, sé bueno con este siervo tuyo para que viva y obedezca tu palabra. El salmista le pide a Dios bondad para poder vivir en obediencia. El anhelo de su corazón era permanecer firme y vivir conforme al deseo de Dios. Qué gran lección, el de vivir conforme a los estatutos de Dios, no conforme a lo que el mundo dice que debe de ser. Nosotros vivimos en este mundo, cierto, es una realidad, pero no pertenecemos a este mundo, no a las leyes de este mundo. Sí, hay ciertos reglamentos que como sociedad nos rigen, pero a nosotros nos rige la palabra del Señor, las verdades escritas
en su palabra. Entonces, esto es lo que el salmista anhela más que cualquier otra cosa, el obedecer al Señor y que su corazón permaneciera firme en ello. Entonces, el que nosotras podamos hacer y esta autoanálisis, por así decirlo, de, ok, yo estoy viviendo conforme a qué, qué rige mi vida, qué es lo que rige mi vida, a qué corro en primer lugar a pedir un consejo. Entonces, al nosotros ir, esta es la maravilla también de la palabra del Señor, que es tal cual nosotros estuviéramos en un espejo. Entonces, el ver ahí nuestro reflejo, ok, yo me estoy conduciendo según las leyes del Señor, o qué estoy haciendo que no le agrada al Señor. Entonces, esto es algo que solamente la palabra de Dios puede hacer. Y el Espíritu Santo que te enseña puntualmente qué es aquello que nosotros debemos de dejar de hacer como algún mal hábito, por poner un ejemplo. El segundo punto dice que el salmista reconoció su necesidad de discernimiento para entender la palabra y ponerla en práctica. Versículo 18, que dice, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Reconocer que por mi cuenta, por mí misma, no puedo. Necesito del Espíritu Santo que abra mi entendimiento, que destape mis ojos para poder entender la palabra. Y lo más importante, ponerla en práctica. El salmista también reconoce que necesita que sus ojos sean abiertos para poder ver las maravillas escondidas en sus estatutos. Cuando recién comenzaba la lectura de la palabra del Señor, habían capítulos completos que yo me quedaba así como de, ¿qué quiere decir esto? O sea, y que palabras que no entendía, frases que no entendía, como que todavía lo ves como borroso. Pero gracias al Señor y hacerlo, aun cuando pasemos por esos periodos, de ser intencional, de decir, ok, yo y les hemos dado un consejo, ¿verdad? Aquí, el de que tú puedas consultar diferentes versiones y se te dificulta leerla en una, pero en otra se te puede hacer más clara. La palabra del Señor es así, que se va revelando tan hermosamente que te llega el momento en que dices, uy, ya le entendí. Y eso es maravilloso, decir, wow, Señor, gracias, porque al fin capté lo que quieres enseñarme a través de tu palabra. Y eso es verdaderamente hermoso. Y necesitamos, esta es una necesidad también en nuestras vidas, de decir, me puedo creer súper inteligente, pero necesito de la sabiduría del Espíritu Santo para poder entender las maravillas que están ocultas en su palabra. Puedo tener doctorados y muchísimas cosas, pero a veces se nos dificulta, eso es una realidad, y entonces no puedo, no entiendo, pero y también orarle al Señor, porque Él ve esa necesidad en nuestro corazón y decirle, Señor, ayúdame a comprender, a entender, ilumina, ¿verdad? Este momento. En, en Efesios, en el capítulo 1, Pablo hace una hermosa oración. Se los quiero leer también de esta versión de la NTV. Pero, déjenme, voy para allá. Es Efesios y ahí acompáñenme a que lo podamos leer en la versión que ustedes tengan. Si alguien lo encuentra primero que yo, aquí voy. Efesios capítulo 1, versículos 17 al 18. Y esta versión dice así.
Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia, para que les haga entender, dice, para que les inunde de luz el corazón, para poder entender. Qué hermoso eso, Señor, necesitamos de ti para esto y para todo necesitamos del Señor. También nosotros somos siervos del Señor y necesitamos conocer los estatutos del Señor como a través de su palabra, para poder hacer lo que a Él, lo que a nuestro Señor le agrada. Toca un punto también aquí el salmista en el versículo 18 que dice: no soy más que un extranjero en la tierra, no escondas de mí tus mandatos. Reconoce también que su vida y nuestra vida es fugaz. La verdadera vida es la vida con el Señor, la vida eterna. En el versículo que les acabo de leer, no soy más que un extranjero en la tierra, no escondas de mí tus mandatos. El 20 dice, siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. Tú reprendes al arrogante, los que se alejan de tus mandatos son malditos. No permitas que se burlen de mí y me insulten, pues he obedecido tus leyes. Hasta los príncipes se sientan y hablan contra mí, pero yo meditaré en tus decretos. Tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. En el versículo 23, no permitas que se burlen de mí y me insulten, pues he obedecido tus leyes. El salmista reconoce también que a pesar de sus circunstancias, aquí se ve que traman contra él, que se sientan a hablar mal de él, pero a pesar de todo esto, él meditaba en los estatutos del Señor, que a pesar de las circunstancias que le estaban rodeando, él tenía confianza en el Señor. Esto también aplica a nuestra vida, que a pesar de las circunstancias que estén aconteciendo, nosotros debemos confiar en el Señor y meditar en sus estatutos. Esto es lo que trae paz a tu mente y a tu corazón en los momentos de desasosiego. Es ahí donde vas a encontrar también el consuelo que necesitas y esa dosis de paz y de alegría que tanto anhelas. El conocer y reconocer, como les mencionaba, que somos sus siervos. Y vamos a encontrar a lo largo del Salmo 119 muchos versículos que hacen referencia a siervos. En el versículo 17, que dice, sé bueno con este siervo tuyo. En el versículo 23, y no se los voy a leer todos, sí les voy a decir en qué número están para que puedan revisarlo. En el 17, en el 23, 38, 49, 65, 76, 84, 122, 124, 125, 135, 140 y 176. Hace referencia puntualmente a que nosotros somos siervos del Señor. Estamos aquí para servir al Señor. Y
También somos sus estudiantes y nuestro manual primordial es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. También puedes consultar otros recursos que sean, ¿verdad? Que enriquezcan, pero lo más importante siempre es y será la palabra del Señor. Y una parte que cuando lo leía dije, sí, es tan real, que dice la palabra de Dios es maravillosa. Sus obras son maravillosas. Su amor es maravilloso y debemos meditar en la maravilla de su palabra. Entonces yo dije, bueno, maravilloso, maravilloso, es maravilloso, pero en realidad, ¿qué significa maravilloso? Es, es algo que es muy bueno, que es magnífico, fabuloso, grandioso, asombroso, excelente, increíble. Es el que nosotros constantemente estamos meditando en la palabra del Señor y lo que comentaba, de cuán tantas maravillas hay escondidas en su palabra y la necesidad de que se nos abra este entendimiento para poder ver a través de su santa palabra esos tesoros que están escondidos en ella. Y el de que cuando estemos en este ejercicio, en este estudio, cuando profundizamos, nuestra querida Patti nos comentaba el viernes de que se maravillaba, o sea, de maravillarte, de asombrarte, de decir, wow, yo a veces decía, a mí me voló la cabeza, así de, wow, esta maravilla, que, que se me ha dado el privilegio de conocer de nuestro Señor, porque aquí es de que conozcamos a nuestro Señor, su carácter, sus atributos, lo que Él es. Entonces, siempre estarnos, porque yo dije, bueno, se dice mucho maravilloso, maravilloso, pero esto que tanto que es magnífico, tan grandioso, tan increíble, que nuestra mente finita muchas veces no alcanza a comprender, pero está escondido en su palabra. Y cuando nuestros ojos están enfocados en su palabra, a pesar de las circunstancias que se nos presenten, nos mantendremos en paz y tranquilidad porque conocemos que nuestro Dios es un Dios fiel y también es un Dios soberano, al que no se debe escapar nada así de, no sé qué sucedió en nuestras vidas, que Él está en control de todo. Fijarnos, mis amadas hermanas, quienes estamos aquí, quienes verán el video, en dónde estamos enfocando nuestra mirada, dónde estoy poniendo mi enfoque, en qué estoy centrando mis pensamientos y en quién estoy confiando y dejando a cargo de mis emociones, porque las emociones muchas veces nos traicionan. Y para finalizar, en el versículo 24, tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. En otras versiones dice, tu palabra es mi deleite. El deleite del salmista estaba en la palabra de Dios. Y en ese momento que yo leía esto, esa pregunta vino a mi mente. ¿Tu deleite dónde está? ¿En dónde estoy buscando eso que me llena, eso que me sacia, eso que me es dulce como la miel? ¿En dónde? ¿A qué fuente estoy recurriendo para saciar mi sed? Y si en verdad la palabra del Señor está siendo mi deleite, aleluya, gloria al Señor. Y si no, no nos sintamos mal, al contrario, que esto nos sirva de motivación para ir y recurrir a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva. Y así como dice que es más dulce que la miel, así será a tu paladar, a tu corazón y a tu vida. Así que ahí está
Y como último comentario dice, el salmista reconoce en esta sección que la palabra de Dios fue su aliento en el tiempo de aflicción. No es posible que Dios olvide sus promesas. Hoy, de la misma manera, el creyente puede confiar en el poder de Dios. En medio de la aflicción, podemos recibir el consuelo oportuno a través de la palabra de Dios. Sea cual sea la situación que estemos atravesando, no olvidemos esto, que nuestro consuelo oportuno está en la palabra de Dios y así el consejo que tanto necesitamos para la situación que cada uno esté pasando en particular. Muchísimas gracias. Esta es una enseñanza breve, pero sustanciosa. Así que les agradezco mucho el que nos acompañen y el que vean después este video. Muchísimas gracias. Besitos. Gracias, querida Gaby, gracias por esta enseñanza así corta, contundente y derechita, ¿verdad? En donde me hacía, como dices tú, nos hace ese pun, ese eco de ¿qué rige mi vida? ¿Qué está rigiendo tu vida? ¿A dónde es que corres cuando tú necesitas un consejo? Y algo que me encantaba, como la semana pasada, ¿verdad? El viernes nos decía nuestra querida Patti, no me olvidaré de tu palabra, ¿sí? Y se veía como ese entusiasmo de saber que la palabra es la que nos ayuda en todo. Y hoy él inicia, ¿verdad? Este salmo, esta sección pidiendo que viva para guardar su palabra. O sea, él dice, déjame deleitarme en tu palabra, deja que tu palabra me guíe, deja que tu palabra rija mi vida. Y termina diciendo, ¿verdad? Que tus testimonios son mi deleite, mis delicias, mis consejeros. Entonces, ¿a dónde corres cuando necesitamos un consejo? Decía Gaby, ¿verdad? ¿En dónde está mi enfoque para saber qué es lo que realmente necesito? Y en dónde, ¿verdad? Depositamos nuestras emociones. Veíamos a Patti con esa emoción de lo que la palabra hace en nuestra vida, no las transmitía, ¿verdad? El saber cómo la palabra nos hace íntegros y ahora la palabra, ¿verdad? Nos ayuda en las pruebas, como decía hoy, esto que él estaba atravesando necesitaba solamente tener ese alimento espiritual que la palabra nos puede dar para seguir adelante. Así que te invitamos para que tú nos sigas en esta serie que vamos a tener del Salmo 119 el día de mañana con la letra del alfabeto Dalet, de los versos 25 al 32, estaremos dando esta preciosa enseñanza del cómo a través de su palabra Dios nos examina y nos reorienta. En cada una de las secciones que hemos leído, vemos cómo va haciéndole esa forma al camino que ya se ha trazado para, ¿verdad? Para llegar delante del Señor, como el salmista le va dando forma en el transitar ese camino hacia la eternidad. Y que bueno, pues que dentro de este lado de la eternidad sigamos buscando esa palabra, ese alimento, esa guía y el querer ser íntegros delante del Señor, que es lo que hace que honremos y glorifiquemos su nombre. Así que te esperamos el día de mañana. Damos muchas gracias a Dios por la vida de Gaby y este mensaje y esperamos que también lo sea de gran bendición para tu vida. Así que oramos, Dios te bendiga.